Bien, en el primer sistema podemos observar una masa, en el segundo también y en el tercero. Estos discos, llamémoslo así, es a lo que se conoce como poleas. ¿Por qué es importante en estática que nosotros conozcamos el trabajo de una polea? Porque al igual que los resortes, las poleas también son elementos de conexión en los sistemas mecánicos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente no sirva como un cuerpo determinado, pero sí me va a ayudar a conectar varios cuerpos. Entonces, por eso se considera que son elementos de conexión. En este caso, como dije, tanto las poleas como los resortes que revisaron en la práctica 1 son considerados como elementos de conexión en los sistemas mecánicos. Pero, ¿qué es una polea? ¿Qué es una polea? Bueno, vamos a revisar rápidamente qué es una polea. Denme un minuto en lo que se termina de abrir. Mi presentación. Listo. Bueno, como les mencioné, esto lo vamos a revisar nosotros en la práctica número 3, pero es necesario que nosotros revisemos lo que es una polea, porque si no, no podríamos entender esta parte de la práctica. Hablemos acerca de lo que es una máquina. ¿Qué es una máquina? Básicamente las máquinas se dice que son dispositivos, instrumentos, aparatos o bien sistemas que favorecen la utilización de las fuerzas, que se emplean básicamente para facilitar la realización de un trabajo. ¿Qué quiere decir? Que las máquinas nos facilitan la realización de diversos trabajos. Dada su complejidad, ya sea por uno o más puntos de apoyo, las máquinas suelen clasificarse en dos grandes grupos, las máquinas simples y las máquinas compuestas. Las máquinas simples son máquinas que poseen solamente un punto de apoyo, es decir, dentro de toda la máquina solamente se encuentran apoyadas en un solo punto, mientras que las máquinas compuestas es una combinación o máquinas que se encuentran conformadas por dos o más máquinas simples, es decir, una máquina compuesta está constituida por varias máquinas simples. Básicamente se dice que la polea es una máquina simple, quiere decir que solamente tiene un apoyo. Las máquinas simples son instrumentos o herramientas que nos ayudan a realizar trabajos de una manera mucho más sencilla, ya sea porque aumentan la fuerza que se aplica en un inicio o porque permiten cambiar la dirección o el sentido de la fuerza. El objetivo de estas máquinas básicamente es transmitir el incremento e incrementar el efecto de una fuerza al mover un objeto y así disminuir el esfuerzo con que se realiza. En algunas ocasiones las poleas lo que hacen es tienden a disminuir la fuerza aplicada y con esto nosotros vemos una disminución también del esfuerzo que realizamos para mover algún objeto. Esto, como lo dije, a través de una polea. En una máquina simple, básicamente siempre se cumple la ley de la conservación de la energía. Quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ejemplos de máquinas simples son, como dije, la palanca, el tornillo, la polea, el plano inclinado, la rueda y el eje y la cuña. Estas son son máquinas simples. ¿Por qué? Porque solamente tienen un punto de apoyo. ¿Pero qué es una polea? Una polea se dice que es aquella que trabaja bajo el principio de la palanca. Pero entonces, ¿cuál es el principio de la palanca? ¿Y qué es una palanca? Bueno, una palanca básicamente se dice que es una barra, ya sea de madera o metálica, que se encuentra apoyado en un punto fijo. Generalmente este punto fijo es el punto medio de la palanca, de la barra, perdón. Esta
palanca, ustedes la conocen y la conocen cuando eran niños. Básicamente, ustedes iban al parque y encontraban una palanca en el parque. Esto es el sube y bajas. Cuando ustedes veían, bueno, existía esa barra y esta barra se encontraba fija al piso a través de un perno en su punto medio, básicamente. ¿Cómo trabajaba o cómo pretendíamos jugar con esta barra? Cuando nosotros queríamos jugar, alguien se colocaba en uno de los extremos. Automáticamente la barra descendía y tocaba el piso. La idea, precisamente como su nombre lo indica, era subir y bajar. Para que yo pudiera subir, yo necesitaba que algo pasara en esta barra. Cuando yo quería jugar con otra persona, yo le decía, es que quiero subir. No faltaba el amigo que trataba de empujarnos en este punto. Y entonces era bastante complicado porque la barra subía muy poco. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Pues que en el extremo contrario, alguno de mis otros compañeros se sentaba. Toda la aplicación de la fuerza se daba en este punto. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, en es que el punto de aplicación cambiaba y el sentido también. Y ahora esta fuerza que yo estaba aplicando básicamente era el peso de mi compañero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo aplicaba el peso en un punto diferente y en un sentido contrario. Y entonces ahora si la barra subía y bajaba. Es decir, disminuimos el esfuerzo generado. Como dije, la polea es una máquina simple que sirve para transmitir una fuerza. Físicamente, a ver, por ahí me dice Carolina que se está trabando mi sonido. ¿Es para todos, chicos? Sí, a mí también un poco más. Ok, indíquenmelo, por favor. ¿Listos? Esperen. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, pues entonces estábamos diciendo que básicamente una polea físicamente es una rueda o un disco que se encuentra acanalado en su periferia, como lo pueden observar ustedes aquí.
por la cual nosotros hacemos pasar una cuerda que gira sobre un eje central. Es decir, aquí aparece el eje central, hacemos pasar un hilo, una cuerda o una cadena, y nosotros vamos a poder aplicar una fuerza, y entonces esta cuerda comenzará a girar a través de esta canaleta y gira respecto a este punto central de la misma. Básicamente existen dos tipos de polea, la polea fija y la polea móvil. La polea fija, como su nombre lo indica, permanece en su misma posición. Las características de estas implican que este disco puede girar libremente sobre su propio eje. Es decir, sobre este punto, la polea puede girar, pero no se puede desplazar. Es decir, la polea siempre permanece en su mismo lugar. Me refiero a desplazar que no pueda desplazarse linealmente, ya sea de manera ascendente o descendente. En tanto que la polea móvil es aquella que también gira sobre su propio eje, pero esta, a diferencia de la primera, puede ascender o descender sobre un eje imaginario Z. ¿Ok? Hasta aquí voy a dejar esta información porque lo demás es básicamente de nuestra práctica número 3. Pero ahora, ¿cómo voy a enlazar esta información a mi práctica? Bueno, en el sistema que ustedes tienen, aparecen 3 sistemas de poleas. Más o menos ya sabemos lo que es una polea. Aquí aparecen discos que se encuentran ranurados porque se han hecho pasar hilos alrededor de su periferia. Sin embargo, en el primer sistema, si yo lo activo, ustedes podrán darse cuenta que la polea solamente está girando sobre su propio eje, pero esta no se desplaza de manera ascendente y descendente, sino que permanece siempre en su misma posición. Observen cómo yo estoy aplicando una fuerza F roja para poder elevar esta masa cuyo peso es Fg. ¿Ok? Voy a dejar de activar. Ahora, ¿qué pasa en el segundo sistema? Ustedes observen. En este caso, la polea está girando sobre su propio eje, pero además se está desplazando de manera ascendente y descendente. Esta que tienen aquí ustedes es una polea móvil. ¿Por qué? Porque está moviéndose sobre un eje imaginario Y hacia arriba y en su momento lo va a hacer hacia abajo. Esta es la gran diferencia física entre una polea fija y una polea móvil. En el tercer sistema aparecen 2 poleas, una polea fija en la parte superior y una polea móvil en la parte inferior. Aquí pueden observar ustedes la gran diferencia entre una y otra. Esta está girando pero no se mueve de manera lineal. Esta está girando, pero sí se está desplazando de manera lineal. ¿Okay? A estos sistemas se les conoce como sistemas polipastos o algunas veces se les llama sistemas de poleas. Como primera actividad, nosotros en nuestra práctica nos dice que después de familiarizarnos con el simulador, tenemos que establecer para cada uno de los sistemas el diagrama de cuerpo libre, tanto para la masa que cuelga del arillo como para las poleas. Tenemos que establecer la condición de equilibrio para que el sistema permanezca en ese estado. Y nosotros finalmente tenemos que establecer las condiciones de equilibrio. Es decir, qué sucede o qué debe de suceder con las fuerzas para que se establezca esa condición de equilibrio. Es decir, esa sumatoria de fuerzas igual a 0 que ustedes ya conocen. Y finalmente vamos a determinar la relación que existe entre el desplazamiento que genera la fuerza F y el provocado por la fuerza Fg. Ok, esto lo van a ir haciendo conmigo. Recordarán ustedes que un diagrama de cuerpo libre básicamente es un croquis o un dibujo en donde ustedes colocan a todas y cada una de las fuerzas que intervienen en los elementos o cuerpos igual en donde intervienen los cuerpos que intervienen en un sistema. En este sentido,
nosotros lo primero que debemos de hacer en un diagrama de cuerpo libre es alejar a los cuerpos en estudio o en cuestión de cualquier otro elemento que no tenga injerencia en el sistema mecánico. Posteriormente, tenemos que colocar todas y cada una de las fuerzas que intervengan en el sistema y que estén aplicadas a cada uno de los cuerpos. Posteriormente, hay que colocarles nombre y magnitud a las fuerzas en caso de conocerlas. Si no las conocemos, se quedan nombradas en función de una variable. Si conocemos su magnitud, automáticamente colocamos la magnitud de estas. Y finalmente, tenemos que colocar nuestro sistema de referencia. Además, tenemos que colocar ángulos, distancias que puedan establecerse en el sistema mecánico. Esto es que es un dibujo completo en el cual nosotros vamos a mostrar el planteamiento del problema. Es muy importante que ustedes sepan hacer estos diagramas de cuerpo libre porque garantiza el éxito o el fracaso para poder realizar un problema. Y en este caso, si no sabemos hacer diagramas de cuerpo libre, aunque sepamos toda la teoría de estática, no vamos a poder solucionar un problema dado. Y bueno, esto también es muy importante porque en la siguiente materia, que es cinemática y dinámica, nosotros trabajamos mucho más los diagramas de cuerpo libre. Entonces, es muy importante que sepamos hacer diagramas de cuerpo libre. Ahora, vamos a revisar los sistemas. De hecho, el simulador me ayuda mucho para poder establecer el diagrama de cuerpo libre. Ustedes pueden observar que ya aparecen por ahí las fuerzas y son las que voy a establecer en mi diagrama. Esto es una gran ayuda. Listos, vamos con el primer sistema. En el primer sistema tenemos nosotros una masa con un peso determinado. Recuerden ustedes que hay una gran diferencia entre masa y peso. Y tenemos una ponía en la parte superior. Vamos a establecer en este caso solamente como elemento a la masa. Entonces, yo aquí ya tengo al bloque gris, que es mi masa. Ahora, por favor, Cedillo Martínez Isaac, dime qué fuerzas están interviniendo en esta masa. El peso de ¿El la peso fuerza A, ajá, y la fuerza F, la que está en rojita. y la roja? ¿Esta? Ajá, sí, esas Entonces dos hay dos. Ok, hacia esta abajo. fuerza azul, gracias. Una, Esta fuerza azul básicamente es el peso de esta masa. No le ponen W, le ponen FG, probablemente fuerza de gravedad, denominada peso. Y efectivamente, la primera fuerza que tenemos es esta fuerza azul, denominada FG. Me dice su compañero, está la roja. La roja, ¿cómo la voy a poner si también está indicada como sentido hacia abajo? Entonces, aquí hay un principio que ustedes conocen o que les han nombrado que se llama principio de transmisibilidad. Esto es, hay una cuerda que pasa o está anclada a la masa y pasa sobre la polea. Y entonces, ahora la fuerza está aplicada en este sentido. Recuerden, esta fuerza se está transmitiendo a lo largo de toda esta cuerda. Por lo tanto, siempre, no sé si se lo han dicho sus profesores, siempre que aparezca una cuerda, una cadena, un hilo, por ahí aparece una fuerza conocida como fuerza de tensión. No puede ser de compresión. ¿Por qué? Pues porque una cuerda no la podemos comprimir porque entonces no estaría aplicando una fuerza. Por lo tanto, esta fuerza, aunque está de manera descendente, es decir, está indicando que es hacia abajo, no la voy a colocar hacia abajo, sino que la voy a colocar hacia arriba. ¿Por qué? Porque es una fuerza de tensión. Esta es la fuerza roja, la que me indicó su compañero. Pregunta, ¿existe alguna otra fuerza que esté interviniendo en el sistema? Cerrillo, Basilio, Carlos. La fuerza de gravedad.
¿Cómo se llama esa fuerza de gravedad? Carlos, ¿cómo se llama esa fuerza de gravedad? El peso. ¿Y no la tenemos aquí? Carlos, acelérale por Sí. porque se nos fue el tiempo. De hecho, fue la primera que me dijo tu compañero Isaac. Y había yo dicho que no se conocía, bueno, aquí no la habían denotado como peso, sino como fuerza de gravedad. Mi pregunta fue si existía otra fuerza y esa fuerza ya está establecida. Lo vuelvo a preguntar, ¿existe otra fuerza que intervenga en el sistema? No, ya no. Ya no. Gracias, Carlos. Nos vamos al segundo sistema. En el segundo sistema aparecen dos elementos. Uno, la masa gris y otro la polea. Entonces, en este sentido, ahora voy a colocar la masa y la polea. Y entonces voy a establecer las fuerzas que intervienen. ¿Ok? Lisette, de Lucio, ¿cuántas fuerzas están interviniendo en este sistema? O nómbrame algunas de las fuerzas que intervienen. 3. Las dos rojas, ¿no? Las dos rojas. Exacto. Gracias, Lisette. Muy bien. Aquí en medio aparece una amarilla, pero no sé si alcanzan a ver la notación de esta fuerza amarilla. ¿Qué notación tiene? Igual es como de tipo fuerza de gravedad, ¿no? De hecho, dice FG y es amarilla, pero esta también está denotada como FG. Yo les voy a explicar qué pasa aquí. Bueno, la primera fuerza, me dijo su compañera Lisette, es la fuerza de gravedad denominada peso. Aquí está. Ahora me dice también su compañera que por ahí aparece una amarilla, que es esta, pero oh, sorpresa, se llama FG también. Bueno, pues recuerden que aquí hay una línea y se está transmitiendo la fuerza a lo largo de esta línea. Algunos profesores lo que hacemos es colocar su correspondiente fuerza de reacción. Algunos dicen, bueno, ¿y para qué la pone? Bueno, recuerden que las fuerzas no vienen solas, siempre vienen en par. Esto me está indicando que hay una fuerza aquí que es esta y es muy parecida a esta, pero entonces implica que al haber una cuerda hay una fuerza de tensión que es de la misma magnitud. ¿Ok? Y me dijo su compañera, hay dos más, la que está a un lado, que es la fuerza roja, y la otra fuerza roja que está aquí. Entonces, así es como queda nuestro diagrama de cuerpo libre. En algunas ocasiones los profesores lo que hacen es eliminar este elemento y lo colocan como FG. Pero no importa, aquí no tiene problema porque esta fuerza se está transmitiendo, es la misma. ¿Ok? Siguiente sistema, el sistema número 3. ¿Cuántas fuerzas intervienen, chicos? Gómez, García, Iker. Sí, maestra, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. En ese sistema intervienen 5 fuerzas. 5. ¿Cuáles? Pues las de gravedad, que serían el peso. En ese caso serían 3. Bueno, una la que nos mencionó, que sería de repulsión, que es la flecha amarilla. Y las otras 2 fuerzas que van hacia arriba, que son las rosas. La roja, ¿no? Ok, no es de repulsión, no es de repulsión, son fuerzas de acción y de reacción. No Ah, estoy reacción, diciendo perdón. repulsión, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver. La primera que me dijo su compañero es FG, pero me dice también hay una amarilla que por ahí aparece. Es esta fuerza, de hecho, esta fuerza es la misma.
Y de hecho así se denota, FG. Pero bueno, vamos a ponerle abajo su correspondiente fuerza de reacción. Pero estamos hablando de que es la misma fuerza, hay una línea. Y bueno, por aquí aparecen las dos rosas que dijeron. Esta y esta. ¿Ok? Pero también me dice, está la roja del otro lado. Está aquí. Pero también aquí hay una cuerda que une a esta polia móvil con esta polia fija. Entonces, si hay una fuerza de acción, también hay una de reacción. ¿Ok? Y ahí están nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Alguna duda, chicos? No, profesora. Sistemas, No, maestra, No, otra vez. maestra. ¿no? Sistemas de referencia. Es muy importante que coloquemos los sistemas de referencia. En este caso, los sistemas de referencia, algunos profesores lo que hacemos es colocarlo dentro del mismo sistema, como aparece aquí. Yo aquí puse el eje X y el eje Y lo hice coincidente con las fuerzas que tenemos aquí. Algunos otros profesores lo que hacen es colocar el sistema a un lado e indicar la posición de los ejes, como aparece aquí. Aquí aparece mi eje X, pero también aparece mi eje Y. Entonces, los sistemas de referencia los pueden poner de cualquiera de los dos modos. Y bueno, ya completamos nuestro sistema nuestros diagramas de cuerpo libre de cada uno de los sistemas. Ahora vamos a establecer las condiciones de equilibrio. ¿Qué sucede físicamente cuando nosotros tenemos este sistema? Bueno, lo mismo que aparece aquí en la imagen del simulador, nosotros lo llevamos a efecto cuando estamos de manera presencial. También colocamos nuestras poleas y comenzamos a subir y bajar las masas. En este caso, nosotros colocamos unas pequeñas también masas grises y tratamos de elevar aplicando la fuerza. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Nosotros tenemos que llevar al estado de equilibrio a cada uno de los sistemas. Físicamente, ¿cuándo logramos el equilibrio? Cuando nosotros aplicamos una fuerza para elevar una masa, como en este caso, pero llega un momento en que la dejamos en un punto. Es decir, como si yo tuviera aquí los simuladores parados, ese es mi estado de equilibrio. Físicamente es un poco complicado porque cuando trabajamos con las poleas, a veces los operadores no tenemos tan buen pulso y entonces comienza a moverse la polea y no logramos el equilibrio. Sin embargo, aquí en el simulador es muy sencillo porque al parar el simulador automáticamente estoy garantizando el equilibrio del sistema. ¿Qué quiere decir? Que las poleas no están girando. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros asumimos que este es un estado de equilibrio, entonces podemos establecer las condiciones de equilibrio, es decir, ese principio que ustedes ya conocen. Velasco Robles, Eduardo, ¿cuál es el principio de equilibrio? Es aquel que dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Perfecto, muy bien. El principio de equilibrio nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Bueno, realmente ese es el modelo matemático. Esto se cumple cuando la aceleración es nula en el sistema. Por lo tanto, vamos a establecer estas condiciones en nuestro sistema. Sin embargo, recuerden ustedes que cuando ampliamos esto de la suma de las fuerzas es igual a cero, estamos hablando que la suma de las fuerzas en X, en Y y en Z deben de ser igual a cero. Sin embargo, en estos sistemas no tenemos fuerzas en X, no tenemos fuerzas en Z, por lo tanto, solamente tenemos fuerzas en Y. Quiere decir que al establecer el estado de equilibrio, nosotros lo haremos a través solamente de la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Queda claro, chicos? Es por eso que solamente aparece sumatoria de fuerzas en Y igual a C. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con la primera. El primer sistema solamente tiene dos fuerzas, una fuerza descendente que es menos Fg y una ascendente que es F. Entonces, nosotros podemos establecer
Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, maestra. sí, profesora. Una disculpa, se fue la luz. Se fue la luz y se está conectando. Bueno, tardé en conectarme. Vamos a esperar a que me conecte también la otra máquina. Listo. Listo, les comparto y continuamos. Bueno, estábamos diciendo que en el primer sistema solamente teníamos dos fuerzas para establecer este principio o estas condiciones de equilibrio. La primera era mi fuerza denominada peso, en este caso nombrada como FG, este que tenemos aquí, que no es más que la fuerza azul que apareció por ahí. Y también tenemos a la fuerza F, que es positiva. En máquinas, nosotros tenemos algo que se llama fuerzas de entrada y fuerzas de salida. En este caso, la fuerza de entrada sería el peso, es decir, aquello que yo quiero mover. Y la fuerza de salida es la fuerza que aplico. Y en este caso, mi fuerza de salida sería F. Ya tengo las dos condiciones, la condición de equilibrio, solamente a través de dos fuerzas. Si yo esta FG la paso del lado derecho, entonces ahora yo tengo que la fuerza F es igual a menos la fuerza, perdón, es igual a FG. Este signo menos pasa del lado derecho como positivo y entonces ahora se establece que la fuerza de entrada es igual a la fuerza de salida. Físicamente, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que la fuerza que yo aplique para poder elevar este cuerpo debe de ser la misma. Esta es la forma en la cual trabaja una polea fija. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren elevar un cuerpo de 10 newton, la fuerza que deberán de aplicar según esta condición debe de ser de 10 newton. Me dirán ustedes, maestra, pero entonces, ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿qué pasa si yo voy a aplicar 10 para elevar un cuerpo de 10? Entonces yo no le veo la razón. Si hay una ventaja, el esfuerzo disminuye, porque en lugar de aplicar una fuerza como en la palanca para poder empujar, entonces yo cambio el punto de aplicación, cambio el sentido y ahora en lugar de empujar voy a jalar. Ese es el único beneficio que genera una polea fija. Realmente en cuanto a la fuerza de aplicación, no disminuye, siempre es la misma. Observemos qué pasa en el segundo sistema. En el segundo sistema tenemos una fuerza FG. Estas dos, al ser de la misma magnitud, automáticamente se cancelan. Entonces, nada más las puse en el diagrama, pero realmente no están interviniendo. Quienes están interviniendo son esta fuerza FG, denominada peso, y las dos fuerzas rojas. Esto es menos la fuerza FG, que es la fuerza azul, más una fuerza del lado derecho roja y una fuerza del lado izquierdo roja también. Aquí están las tres fuerzas que están interviniendo. Esto es que menos FG, matemáticamente, F y F se suman y entonces ahora yo tengo 2F. Esto deberá de ser igual a 0. Voy a pasar esta menos fuerza de gravedad del lado derecho y entonces ahora tengo que 2F es igual a FG. Y entonces despejemos a esta fuerza. Recuerden que esta fuerza es la fuerza de salida, es la fuerza que voy a aplicar. Esta fuerza F me dice que es igual a la fuerza de entrada, es decir, el peso que yo estoy tratando de elevar, dividido entre 2. Y así queda establecida la relación entre estas fuerzas a través del principio de equilibrio. ¿Qué pasa?
A diferencia de la polea fija, en este caso, en la polea móvil, me dice que la fuerza que yo voy a aplicar deberá de ser la mitad del peso que estoy trabajando. ¿Qué quiere decir? Que si aquí también yo voy a elevar un cuerpo de 10 newtons, la fuerza que tengo que aplicar ya no va a ser de 10, va a ser de la mitad, de 5. Por lo tanto, aquí hay una gran diferencia, porque además de cambiar el punto de aplicación de la fuerza y cambiarle el sentido, también lo que hacemos es disminuir la fuerza de aplicación. Esta es la gran diferencia entre las dos poleas. En una polea fija, no hay disminución de la fuerza aplicada. En una polea móvil, solamente en una, la fuerza aplicada es la mitad del peso que yo necesito elevar o manipular. Esa es la gran diferencia entre una y otra. ¿Dudas, chicos? Ahora, ¿qué pasa con el tercer No, profesora. sistema? Gracias. En el tercer sistema podrá parecerse diferente, pero si se dan cuenta es una combinación de una fija y de una móvil. Y si ustedes ponen atención en esta parte del diagrama, pues es exactamente igual al que teníamos en el sistema B. Maestra, pero hay una polea fija. Bueno, vamos a ver qué pasa. En este caso, cuando yo establezco las condiciones de equilibrio, resulta que son iguales a las anteriores. Es decir, hay una menos fuerza G denominada peso, pero también tenemos dos fuerzas rojas, F y F. Maestra, tengo 4. No, esta es esta y esta es la que se está generando aquí. Entonces, realmente, estas dos se están anulando, pero me queda esta y esta. Y entonces, voy a tomar estas dos fuerzas F y realmente lo que tengo es exactamente lo mismo que aparecía en el sistema anterior. Entonces, ¿no está queriendo decir, maestra, que la reducción de la fuerza es igual al sistema anterior? Sí. Maestra, pero yo tengo aquí dos poleas, una polea fija y una polea móvil. Y entonces al tener dos poleas, pues la reducción probablemente mi intuición me dice que deba de ser mucho menor. Cuando se logra la disminución de la fuerza, se hace a través de poleas móviles. Y en la siguiente práctica vamos a observar que en un sistema de poleas o en un sistema denominado polipasto, la disminución de la fuerza se da en función de las poleas móviles, solo las poleas móviles. ¿Y en las fijas no, maestra? No. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en las poleas fijas hay una relación 1 a 1, entonces ellas no me pueden ayudar a disminuir las fuerzas. Quienes me ayudan son las poleas móviles. Por lo tanto, este sistema resulta que aunque tenga una polea fija y una polea móvil, se reduce a que trabaja de la misma manera que el sistema anterior, dado que tenemos solo una polea móvil. ¿Podrán tener una presentación diferente? Sí, pero el sistema como tal solo tiene una polea móvil. ¿Qué quiere decir? Que el sistema B y el sistema C trabajan de la misma manera. Solo hay una reducción a la mitad de la fuerza. ¿Dudas, chicos? En caso de agregar otra polea móvil, la reducción sería de entre 4 o entre 3. Entre 4. Y eso lo vamos a ver hasta la próxima sesión. Ahorita no, pero es a 4. Porque hay un modelo matemático que dice que la ventaja mecánica, no reducción, se maneja como ventaja mecánica, es igual a 2 a la n, donde n es el número de poleas. Si tú tienes dos poleas móviles, es 2 a la 2, es decir, 2 al cuadrado es 4. Entonces ahí la reducción se da a una cuarta parte. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya tienes dos poleas móviles en un sistema, si tú quieres elevar un cuerpo de 10 newton, solamente vas a aplicar 2.5 newton. Es cuando aumentas una polea más. Conforme vayas aumentando poleas, evidentemente la fuerza aplicada va a disminuir, pero bueno, no puedes aplicar, no sé, 20 o 40 poleas móviles. Eso es como que un poquito irreal, ¿no? Pero sí disminuye a la cuarta parte.
Y bueno, ¿qué relación existe en el desplazamiento? Rápidamente, porque ya perdimos un poco de tiempo. Aquí vamos a establecer qué pasa con los desplazamientos. Les voy a pedir que por favor pongan atención. Voy a jalar mi regla, la voy a pasar de este lado porque este lado no tengo. Observen ustedes, por favor, que la masa tiene por ahí una línea gris. ¿Ya lo observaron? Y el botón amarillo también tiene una línea gris. Quiero que ustedes se enfoquen en el botón amarillo. Yo voy a hacer que esta línea que coincide con 4 suba 10 unidades, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo voy a hacer elevar esta línea 10 unidades y ustedes me van a decir cuántas unidades descendió el botón amarillo, ¿ok? Ustedes pongan atención en el botón amarillo y me van a decir cuántas unidades se desplazó. Y voy. ¿Listos? Yo voy a hacer desplazar 10 unidades más. No, esperen, subió. Está bajando. Esperen. Es lo mismo subir y bajar. Ahí lo voy a hacer. Lo voy a hacer de nuevo porque cuando subió no llegó a completar los 10. Para que lo veamos mejor, ahora la masa está bajando y el botón está subiendo. Entonces, nuevamente voy a hacerlo subir 10 unidades. Ustedes vean cuánto se desplaza el botón amarillo. Listo. Yo hice variar 10 unidades la masa. ¿Cuántas unidades se movió el botón amarillo? 10. 10. Muchas gracias, Iker. 10. Veamos, a ver si van otra vez otros 10. Listo. Yo hice avanzar 10 unidades la masa. ¿Cuántos avanzó el botón amarillo? 10 también. 10. Gracias, Carolina. Muy bien. Entonces, aquí hay una relación, se le llama relación de desplazamientos, que la masa sube 10 unidades y el botón baja 10 unidades. Hay una relación 1 a 1. Ahora vean qué pasa con el segundo sistema. Voy a hacer que suba. Voy a esperar a que suba para que no. Ahí está. Voy a hacer coincidir. Ahora, igual, ustedes enfóquense en el botón amarillo. Yo me voy con la línea de la masa gris. Voy a hacer avanzar esta masa 10 unidades y ustedes me dicen cuánto avanza el botón rojo. ¿Listos, eh? Listo. Mi masa avanzó 10 unidades. ¿El botón cuánto avanzó? 20 unidades. 20 unidades. Perfecto, Arkendi. Perfecto, Jorge. Avanzó 20 unidades. ¿Ok? Entonces, aquí hay una relación 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Que mientras el gris avanza 10, el amarillo avanza 20. ¿Y qué pasó con la fuerza? También hay una relación 1 a 2. La fuerza de entrada es el doble de la fuerza de salida. Hay una relación 1 a 2. Entonces, la relación de desplazamientos también tiene mucho que ver con la relación que existen entre las fuerzas de entrada y las fuerzas de salida. Entonces, aquí en la última pregunta me dice, ¿qué relación existe entre el desplazamiento que genera la fuerza F y el provocado por la FC para cada sistema? En el sistema 1 vimos que hay una relación 1 a 1. La masa avanza 10 y el botón amarillo 10. En el sistema 2 existe una relación 1 a 2. La masa avanza 10 y el botón avanza 20 unidades. Ustedes en casa van a ver qué pasa con el tercer sistema. ¿Ok? Ya nada más les falta a ustedes revisar y no sé, ustedes díganme, ¿qué estarían esperando en esa relación de desplazamientos ante lo que acabo de decir? ¿Qué estarían esperando en este tercer sistema?
La misma relación del segundo sistema. Perfecto, muy bien, muy bien. Listos. Entonces, esto se les queda a ustedes para hacerlo en casa. Pero ya me dijeron cuál es la respuesta. Listos. Nos vamos a la actividad de la parte número 2. Esta es una actividad muy, muy rápida. Y en la actividad número 2 solamente tengo que establecer igual el principio de equilibrio, pero a partir de un segundo simulador. Este equilibrio básicamente es un equilibrio rotacional, ¿ok? Entonces, vaya segundo simulador. Ahí aparece el segundo simulador, está viendo. Y bueno, aquí el equilibrio es el mismo, pero vamos al sistema que me están equivocado. Pero en lo que van a la parte superior derecha, dice mostrar valores de las masas, fuerzas de los objetos y el nivel. Vamos a poner fuerza de los objetos. No aparece nada, lo vamos a ver vamos a ver a qué se refiere esta ventana hasta que coloquemos los cuerpos. Y el nivel, automáticamente están colocándose dos flechas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la barra. Posición. Ahí tengo ninguna. Pero si yo pongo reglas, vean que en la parte inferior las reglas. Si yo pongo marcas, solamente aparecen las marcas, pero no las unidades. Entonces yo voy a optar por poner reglas. Ahora, ¿cómo trabaja este simulador? Yo voy a poner dos cuerpos y los voy a poner arbitrariamente. Ahora, voy a quitar los dos soportes que sostienen a la barra. Lo voy a hacer a través del punto que tenemos en la parte de abajo, el botoncito. ¿Qué pasó aquí? Se perdió el equilibrio rotacional. ¿Qué quiere decir? Que la barra está girando. No se está manteniendo en equilibrio. Voy a resetear y voy a colocar uno más. Voy a colocar la regla. Vean qué pasa cuando yo activo fuerzas de los objetos, que era lo que les decía. Aparecen dos flechas blancas abajo de los cuerpos que me están indicando las fuerzas de los objetos. Voy a colocar el nivel y voy a quitar los soportes de la barra. Automáticamente se pierde el equilibrio. Díganme ustedes qué debo de hacer para poder lograr el equilibrio rotacional en esta barra. Pues ¿Cómo puedo lograr equilibrar con poniendo dos extintores, ¿no? O en todo caso, aumentando la distancia de uno. Bueno, al menos por lógica, por lo que veo que tiene que ver con el torque, aumentando la distancia de uno de 5, podría también equilibrarse. Entonces, ¿dónde coloco el primer extintor? Del lado derecho. ¿Dónde lo puedo colocar? No sé, estoy pensando que podría ser en 2 y el de 10 en 5. Del otro lado. 2 y el de 10 en 5. En 1, perdón, en 1. A ver, vamos a ver qué pasa. Hemos quitado los soportes y efectivamente hemos logrado el equilibrio. Aquí existe un concepto que probablemente ustedes aún no han visto, o si ya lo vieron, es lo que se conoce como momento de una fuerza o torque, lo que decía su compañero. Y un momento está en función de la fuerza por la distancia. Y en este caso, los 5 kilogramos convertidos a newtons debería de ser 5 por 9.78. Esto multiplicado por los dos va a ser exactamente igual en cuanto a cantidad. Estos 10 multiplicado por 9.78 y multiplicado por 1. Efectivamente, su compañero tuvo razón en colocar el sistema de esta manera. ¿Alguien más tiene alguna otra
idea de cómo podríamos lograr, lo voy a resetear. ¿Alguien más tiene idea de cómo lograr el equilibrio? Miriam, ¿tienes otra idea? Pues podría ser igualando las masas de ambos lados. Ujú. Bueno, ¿Y es que no sé, distancias? podría ser poner las dos extintores de un lado y y tiene ¿Dos que de un estar a la lado? misma distancia. ¿Los dos de un lado o uno de un lado? Ah, bueno, es que podría ser los dos de un lado y del otro lado el bote de basura, pero deberían de estar a la misma distancia, los tres. El simulador aquí no me permite colocar dos cuerpos sobre la misma posición. Uno tiene que estar en un punto y otro en otro. Esa es una limitante del simulador. Entonces aquí yo no puedo decidir si está en 1 o en 1.25. Observa, si yo quito los soportes, pues se pierde el equilibrio. Se Entonces podría tiene que poner los dos extintores, uno en 1 y uno en 2, y la otra en 1.5, el bote de basura. uno en 1. ¿1.25? En 1.5. 1.5. A ver, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, se logra el equilibrio. Entonces, vamos a tomar cualquiera de las dos opciones. En este caso, realmente el sistema me está pidiendo que solamente, bueno, la actividad me está pidiendo que trabaje con dos fuerzas, pero las opciones que ustedes me acaban de dar son buenas. Aquí me pide que consigne la magnitud de cada una de las fuerzas, pero bueno. Ejemplo, el más sencillo que han hecho mis alumnos es este. Colocar un extinguidor de un lado a 1.25 y el otro a 1.25. Este es el más sencillo. Entonces, ustedes decidirán cuál fuerza consignan. Yo por lo pronto, para este caso, tengo 5 kilogramos a 1.25 y 5 kilogramos a 1.25, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, yo registro una fuerza del lado izquierdo y una fuerza del lado derecho. 5 kilogramos por 9.78, que es la aceleración gravitatoria en Ciudad Universitaria, son 48.9 newton. Esa es la fuerza. Y dijimos que estaba a 1.5. Del lado derecho sucede lo mismo y la distancia es a 1.5. Este es mi registro. Ahora, si ustedes quieren registrar las otras opciones que ustedes me dieron y se logró el equilibrio, vamos a registrar, ¿ok? Solo que en este caso, cuando digo fuerza del lado derecho, deberá de tener una segunda fuerza más, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profesora. Bueno, este simulador es muy sencillo y se acabó la actividad. El que más me interesa es el siguiente, el de la parte número 3. ¿Qué me piden las actividades de la parte número 3? Es la parte más larga, pero es la más interesante. Vamos abriendo el simulador, por favor. Aquí está nuestro simulador. Este simulador fue generado aquí en la Facultad de Ingeniería por la profesora Gloria. ¿Tiene limitantes? Sí tiene limitantes, pero se sustentan con otro simulador que vamos a ver posteriormente. Este simulador asemeja mucho lo que nosotros hacemos en la parte presencial. Tenemos un dispositivo, un instrumento que se llama mesa de fuerzas. Esta mesa de fuerzas es como la que está aquí. Es un disco metálico
de aproximadamente unos 50 centímetros de diámetro. Y bueno, en su periferia tiene una escala que va de 0 a 360 grados. En el centro tiene un perno y sobre ese perno colocamos una argolla. La argolla tiene 2 hilos, o 3 o 4 hilos. Esos hilos los hacemos pasar por poleas. Aquí aparecen 2 poleas, una roja y una verde. La idea es de que la argolla con los hilos, el hilo se haga pasar por la argolla y en la parte de abajo coloquemos masas. Es por eso que ustedes tienen cuerpo A en rojo y cuerpo B en verde. Asimismo, en la parte central del simulador aparece el ángulo que se da entre estas dos fuerzas. Se considera que la polea roja está en una posición de 0 grados. Cuando nosotros trabajamos de manera presencial, este disco se encuentra montado sobre un tripié. Antes de iniciar el proceso de medición, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un proceso de nivelación del disco, es decir, garantizar la horizontalidad de dicho disco. Lo hacemos a través de niveles para que nosotros podamos, como dije, garantizar la horizontalidad del disco. Esto no sucede en el simulador porque damos por hecho que está horizontal. En la parte superior derecha tenemos la configuración de los objetos, es decir, el radio de la masa. Ustedes pueden aumentar el radio de la mesa, lo pueden hacer más grande o más pequeño. A mí no sé por qué este simulador como que me falla mucho. Ahí está. Tarda mucho en reaccionar. Ahí yo he aumentado el radio de la mesa. También puedo aumentar o disminuir el ancho de las poleas. Vean cómo automáticamente las poleas se hacen más anchas. También puedo aumentar o disminuir el radio de las poleas. Ahora, ¿qué pasa con las poleas si yo aumento el ancho o aumento el radio? No pasa absolutamente nada. Esto no interfiere en mi sistema mecánico. Realmente el peso de las poleas tampoco afecta, a menos que sea muy grande la magnitud del peso. Entonces, el peso de las poleas se ve reflejado en una deficiencia en su ventaja mecánica. Eso lo vamos a ver en la siguiente sección. En la parte de abajo vienen las características del experimento, que son el peso del cuerpo A, el peso del cuerpo B y la posición de la polea. Vienen el ángulo entre las cuerdas para mostrar la resultante de los dos vectores y el vector fuerza. Vamos a darle un valor al cuerpo A. Ustedes pueden moverlo. Y vamos a ver qué peso nos. Como les digo, este simulador está como muy lento. Vean, le he dado al cuerpo A un peso de 4 newtons. Al cuerpo B le he dado un peso de, a ver, ahí está, de 6.5 newtons. Ahora, la posición entre las poleas, vamos a darle un ángulo que conozca, para que no me pelee mucho con los ángulos. Digo, si no me da, no importa. Voy a tomar, a ver qué ángulo me da. 64. Ahí lo voy a dejar, ¿ok? Tengo una fuerza aplicada en 0 grados de 4 newtons. 50 grados después tengo aplicada una fuerza de 6.5 newtons, ¿ok? Bueno, voy a activar la ventana que dice resultante de los dos vectores. ¿Se dan cuenta? Aparece una flecha azul. ¿Qué quiere decir? Que se está estableciendo. Ay, se me va a ver aquí. Esta ahora sí. Se está estableciendo la resultante de estas dos fuerzas. Recuerden ustedes que la resultante no es más que
el vector que se genera a partir de la suma de dos vectores, en este caso de la fuerza 1 y de la fuerza 2. La limitante de este simulador es que no me da ni la magnitud de la resultante ni el ángulo de la resultante. Si pongo vector fuerza, vean cómo se activan las flechas que representan a las dos fuerzas que están interviniendo. Entonces, aquí tengo una fuerza roja de 4 newtons, una fuerza verde de 6.5 newtons, entre ellos un ángulo de 50 y su fuerza resultante. Como dije, la limitante de este simulador es que no me da ni la magnitud ni el ángulo. Vamos a hacer el análisis correspondiente de este sistema mecánico a través de 3 métodos. Y vamos con el primero. El primero es lo que se conoce como el principio de Stevin o principio del paralelogramo. ¿Qué es el principio de Stevin y qué es el principio, o conocido como principio del paralelogramo? Bueno, básicamente es un método netamente gráfico. Netamente gráfico. Es muy importante que cuando ustedes generen este método, este principio, lo hagan a través de una escala. Si ustedes no lo hacen en escala, el principio no tiene razón de ser. Muchos alumnos lo que hacen es dibujar nada más el paralelogramo y dicen, está tanto. El principio no funciona. El principio de Stein me dice que yo debo de dibujar una fuerza F1 a escala, una fuerza F2 a escala y generar precisamente un paralelogramo. Esto es, colocando líneas paralelas uno a uno. Y para poder generar la resultante, dibujo un vector que va desde donde se unen estas dos fuerzas hasta donde cierro el paralelogramo. Esta es la resultante. Como dije, el principio es muy sencillo, pero la clave es que todo se haga a escala. Y entonces, eso mismo vamos a hacer nosotros. Esto no le pongan mucha atención porque son los ejercicios de sus compañeros. Y bueno, ellos generaron su propio sistema. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar, ustedes lo van a hacer en su cuaderno y lo van a hacer a escala. La escala que vamos a utilizar es de 1 centímetro, es igual a 1 newton. Esto quiere decir que si nosotros tenemos 10 newtons, deberemos de dibujar una línea de 10 centímetros, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a dibujar la primera fuerza. La primera fuerza que nosotros teníamos era una fuerza de 4 newtons a 0 grados. Entonces, quiere decir que yo voy a dibujar aquí una flecha que mida ¿cuántos centímetros, chicos? Creo que no ha cambiado mi imagen. Están viendo todavía el simulador. Miramos. No sé por qué no ha cambiado. Yo lo veo en la otra máquina. ¿Qué están viendo ustedes, chicos? ¿Todavía el simulador? Sí. A ver, espérenme. No cambia su imagen. Ahora sí. Ahora sí ya está. Vamos a hacer el principio de Stevin. Entonces, pregunto nuevamente. Como les dije, esto no lo tomen en cuenta porque fue de otros grupos. Lo primero que voy a hacer es dibujar sobre el eje X, es decir, a 0 grados, una fuerza de 4 newtons. Si es una fuerza de 4 newtons, pero mi escala es de 1 centímetro, es igual a 1 newton, ¿de cuántos centímetros debo de dibujar esta fuerza que tengo aquí? Esta fuerza roja. ¿De cuántos centímetros, chicos? 4. De 4. Entonces dibujamos de 4. Esperen, yo voy por mi regla y mi transportador. No te enojes, no
hace mucho frío. ¿Listos? Entonces, aquí está mi regla y así tal cual sobre la computadora voy a dibujar una fuerza de 4 centímetros. ¿Qué pasó? Dejé de compartir. ¿Ya dibujaron su fuerza? Sí, profesora. Ok, ahora vamos a dibujar una segunda fuerza a 50 grados, así lo tenemos, de 6.5 newtons, es decir, ¿de cuántos centímetros? Pues de 6.5 centímetros. Entonces vamos a dibujarla. Espérenme porque no sé qué pasa con ella. No quiere trabajar. Ustedes vayan graficando, por favor, sus fuerzas. ¿Ya está, chicos? Ok. Ahora me dice Alfredo que ya está. Ahora cierren el paralelogramo. Aquí ya les estoy compartiendo, ya regresé. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dibujamos, y aquí tal cual. Aquí está mi fuerza de 4 centímetros. Dibujé una verde de 6.5 a 50 grados. Aquí está mi transportador. Aquí. Y vamos a cerrar el paralelogramo. Aquí está mi fuerza a 50 grados, pero esta debe de tener una magnitud de 6.5. Entonces,
Es algo como esto. ¿Ok? Ahí ya están mis dos fuerzas y vamos a cerrar el paralelogramo. A ver, creo que no es el 6.5, espérenme. No, es el menos. Esto mismo que estoy haciendo, ustedes ya lo tienen. Deben de tener dos fuerzas como estas. Y como les dije, es necesario que sea escala. Si no es escala, entonces no va a funcionar el método. Déjenme corrigiendo. Ahí está. 6.5. Vamos a cerrar el paralelogramo con líneas precisamente paralelas a esta. 2 a 2. Aquí está. Ya no es como tal, sino solamente es una línea. Es por el punteada. Esta también. Pero como dije, sino que va a ser ¿sí me escuchan bien, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ahorita se trabó un Sí. poquito. Sí, maestra. Y es que me estoy sacando de Zoom. Constantemente me está sacando de Zoom. Ok. Ya ahí está mi paralelogramo. Ya generé mi resultante. Ahora díganme ustedes, tal cual, vamos a medir cuántos centímetros, valga la expresión, mide la resultante. ¿Me ayudan, por favor? Yo tengo 9.4 9.6. centímetros. 9.6. ¿Alguien más? A mí me dio 9.5. 9.5, muy bien. ¿Alguien tiene otro valor diferente o son todos? Bueno, parece ser que son todos. Entonces, si mi escala es que 1 centímetro es igual a 1 newton, implica que el valor de la resultante en newton es de 9.4, para alguien más fue de 9.6 y para alguien más de 9.5 newtons. Si se dan cuenta, este es un método un poquito impreciso. ¿Por qué? Pues porque depende de la capacidad o de las habilidades que tengamos para hacer muy bien el gráfico y utilizar la escala. Entonces, aquí nosotros tenemos tres valores muy parecidos, pero a fin de cuentas diferentes. Nos vamos a ir con el segundo análisis. Y vamos a trabajar con estas dos fuerzas. La primera dijimos que era de 4 newtons. La segunda de 6.5 newtons como magnitud y se encontraba un ángulo de 50 grados. Bien, saben ustedes que para que nosotros podamos medir, sumar fuerzas de manera teórica, no podemos sumar magnitudes, sino que tenemos que sumar sus representaciones vectoriales. Por lo tanto, de estas dos fuerzas vamos a determinar sus representaciones vectoriales a través de las proyecciones tanto en el eje X como en el eje Y. Para la primera fuerza es una fuerza que se localiza sobre el eje X, por lo tanto, no tiene proyección en el eje Y.
solamente tiene proyección en el eje X. Aquí lo establezco. No hay una proyección en el eje Y, pero sí una en el eje X. Y esta es igual. Dado que el sentido de esta fuerza es hacia la derecha, tiene un sentido positivo. Una magnitud de 4 y una dirección Y. Recuerden ustedes que la dirección se da en función de los vectores unitarios que dirigen o direccionan a cada uno de los ejes. Por lo tanto, la representación vectorial de esta fuerza quedará como más 4i más 0j. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda por ahí del porqué de la representación vectorial? Ahora, para la segunda fuerza, nosotros tenemos esta fuerza a un ángulo de 50 grados. Para sacar las proyecciones, recuerden ustedes que debemos de utilizar este ángulo, el coseno y el seno. Si nosotros proyectamos sobre el eje X, esta proyección es positiva y es igual a su 6.5 multiplicada por el coseno de 50 grados. Todo esto direccionado en el vector unitario y me dan su resultado, por favor. De 4.17. Perdón, ¿cuánto? 4.17. Gracias. 4.17 y para generar la proyección sobre el eje Y, es una proyección que tiene un sentido positivo, es igual a su magnitud, 6.5 multiplicado por el seno de 50 grados. Todo esto direccionado en J. ¿Cuánto es, por favor? 4.97. 4.97. Sí. Ok, entonces ya puedo generar la representación vectorial a través de sus componentes I, J. La fuerza número 2 tiene como representación vectorial 4.17i más 4.97j. Ya tengo las representaciones vectoriales. Ahora las voy a sumar. Recuerden que para sumar tengo que sumar componentes en i y componentes en j. Para la primera sería 4i más 4.17. Esto es igual a 8.17i. Componentes en J, 0 más 4.97 es igual a 4.97J. Esta es la representación vectorial de la resultante de manera teórica, pero no representa la magnitud. Para poder determinar la magnitud, norma o módulo, como le llamamos a algunos profesores, hay que calcularla a través del modelo matemático, en donde su componente en X, 8.17, se eleva al cuadrado, más su componente en J, 4.97, se eleva al cuadrado y sacamos finalmente la raíz cuadrada. ¿Cuál es el valor, por favor, del módulo de la resultante? $9.56 newtons. Muchas gracias. 9.56 newtons. Esta es la resultante, la magnitud de la resultante de manera teórica. Observen, 9.56 contra 9.4, 9.6 y 9.5 que habíamos obtenido mediante el principio de Stevin. ¿Ok? ¿Se parece? Sí, sí se parece. ¿A quién le voy a dar más crédito? Evidentemente al proceso teórico. Vamos a calcular el ángulo de inclinación de la resultante. Esto es, la tangente de θ es igual a su componente en Y, 4.97, entre su componente en X, 8.17. ¿Cuánto es 4.97 entre 8.17, por favor?
0.6083. 0.6063. Ahora hay que 83. calcular el arco tangente. ¿Es incorrecto el resultado? ¿.6063? ¿Perdón? 6083. 83. Gracias. Hay que calcular el arco tangente de .6083, por favor. Me dio 31.31. 31.31. .31. Quiere decir que mediante mi análisis teórico, la resultante tiene un valor de 9.56 y está a un ángulo de 31.31 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de esto, chicos? No, ¿Dudas? profesora. Ahora lo vamos a complementar, perdón, estamos viendo las imágenes. Lo vamos a complementar con el simulador. Ya lo hicimos mediante Stevin, ya lo hicimos mediante la fase teórica. Ahora lo voy a hacer mediante el simulador. Y me van a preguntar, maestra, pero tenemos un problema. Acuérdese que el simulador no me da el resultado. Sí, no me da el resultado. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar el segundo simulador. El último. Entonces, vámonos al último simulador. También tiene una pequeña limitante, pero con esa la podemos sustituir con un transportador. Ahí está mi último simulador. Si ustedes se dan cuenta, aparecen dos fuerzas, yo las puedo manipular y puedo mostrar el vector resultante, como lo indica la ventana del lado superior izquierdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este simulador? Vamos a establecer las condiciones que nosotros hemos estado trabajando. Es decir, una fuerza de 4 newtons a 0 grados. Aquí está, yo la puedo mover. Ahí está. Y una más de 6.5, pero a 50 grados. Ahí esa es una limitante del simulador. No puedo poner grados, sino que voy a ocupar un transportador. Aquí está 50. Y la fuerza debe ser de 6.5. Esto es un poquito complicado porque nuestro pulso de repente no ayuda mucho. Ahí lo tengo en 6.53. No sé si alguien ya lo puso en 6.5 a 50 grados. ¿Alguien ya lo tiene? Lo máximo que me acerqué fue de 6.49. ¿Alguien lo tiene a 6.50? No, igual me quedo en 6.49. Vean mi resultado. Vamos a tomar ese en 6.49. Me da una fuerza resultante de 9.55. Si checan el ángulo de la resultante, ¿de cuánto es? Según yo, a mí me da un ángulo de como de 31 grados. Entonces, este simulador me está diciendo que mi resultante tiene un valor de 9.55 y tengo 31 grados. Se parece mucho a lo que había obtenido aquí, ¿no? Por lo tanto, ya tengo 3 valores. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a calcular, ya está establecido, porcentajes de error de exactitud
y porcentajes de exactitud. Aquí está indicado entre el valor teórico y el método del paralelogramo. Y entre el valor teórico y los datos del simulador. Recuerden que los porcentajes están determinados por un valor teórico, un valor práctico, entre un valor teórico todo en valor absoluto, es decir, positivo, y para hacerlo porcentaje se multiplica por 100. Tienen que hacer una captura de pantalla de su resultado del simulador. De hecho, puede ser este que tenemos en pantalla. Pueden tomarle captura de pantalla y eso es lo que va en nuestro reporte. ¿Ok? Esto ustedes lo van a hacer solitos. Tal y como lo acabamos de hacer, ustedes lo van a hacer por los 3 métodos. Método del paralelogramo, a través del simulador y el proceso teórico. ¿Ok? Ustedes me van a determinar resultantes, ángulos. Si se fijan, la fuerza 1 es de 4 newtons, la fuerza 2 también. Una está a 180 grados y la otra a 270. Si nos vamos directo al simulador, es algo como esto. 1 a 4, a 180, otro de 4, y ahí está. De hecho, ya lo puedo tomar. Es una magnitud de 5.66. Y el ángulo, ¿de cuánto es el ángulo? Ojo, el ángulo se genera a partir del eje positivo X hasta el vector. Es decir, de 180 grados más este ángulo. ¿Este ángulo de cuánto es? 45. 45. 180 más 45 son 225 grados. Esto que ya lo tengo en el simulador porque lo hicimos rápidamente, ustedes me lo van a demostrar a través del principio de Stevin y de el análisis teórico. Es muy sencillo y con eso terminan su proceso. Ahora, ustedes en casa ya lo único que tienen que hacer es trabajar un sistema. Ustedes van a establecer su sistema. Van a establecer 3 fuerzas, las que ustedes quieran, y solamente lo van a hacer mediante el proceso analítico. No van a trabajar ni Stevin ni el simulador, ¿ok? Esto nada más es como un ejercicio de clase. Y con eso terminamos la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Ya nada más viene su cuestionario, pero realmente todo ya lo hemos realizado aquí en nuestro laboratorio. ¿Dudas, chicos? ¿Puede poner un momento el último que hicimos? Donde salió el ángulo de 225. Sí, claro. ¿El simulador o esto? Aquí, ahí, donde estaba por ahí. Aquí está. Gracias. ¿Listo? Y bueno, ahí está ya el simulador, por si le quieren tomar captura de pantalla, ya para que lo integren. Lo tienen que integrar ahí en su reporte. ¿Listos? Bueno, entonces con esto concluimos nuestras actividades de la práctica número 2. Ya nada más lo que resta es lo que ustedes deben de hacer en casa, un evento parecido a lo que acabamos de hacer y al final un sistema de 3 cursos. Gracias, chicos. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Gracias, profesora. Hasta luego. Profesora. Hasta luego, chicos. Adiós, Elisa.